con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y aquí tengo a mi vera a mi gran compañero, amigo Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ¿Cómo has pasado la semana? he pasado la semana sin saber realmente ya qué ocurrió el lunes, que fue cuando fue Santos Cerdán a declarar, y toda esa catarata de acontecimientos que lo ha sucedido. Pero bien, divertido. La verdad, estas serpientes veraniegas siempre vienen bien para tener de qué escribir y sobre todo, bueno, para no bajar la guardia, que es algo que no hay que hacer con el sanchismo jamás. Jamás. Siempre hay que estar en guardia. Nosotros aquí tenemos las ametralladoras de repetición, por varios, en la trinchera, en varias zonas, precisamente para protegernos del socialismo imperante. Una semana en la que yo creo que se han agotado las palomitas en muchos supermercados, porque esto está siendo un sin parar. Óscar Rivas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar aquí para otra mañana apasionante. Y caritas nos salen las palomitas, Manuel. Sí, caras, muy caras. Y mi queridísima Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues yo he venido aquí, como todos los sábados, a hablar de tu libro y luego a mandar un afectuoso saludo al aire, que fue nuestra estrella durante aproximadamente 3 días. Una estrella fugaz. Fue una estrella fugaz y ella se esforzó muchísimo en darnos un espectáculo digno de mención durante mucho más tiempo que el que los españoles desagradecidos nosotros le hemos concedido. Entonces quiero mandar un saludo desde aquí porque creo que hizo una labor por la patria que no se le está reconociendo. Oye, ¿cómo irá el libro de los hidrocarburos? Ya estará al terminar. Hombre, ¿no? estará ya a punto, ¿no? Se lo están rifando las editoriales, ¿eh? Bueno, en fin. Oye, ya sin broma, uno de los abogaditos estos del libro y de todo esto ha estado visitando a Santos Cerdán 3 veces ahí, ¿eh? Cuidado, es que al final todo esto es broma, es como lo de las prostitutas de Ábalos, que es todo broma hasta que de repente resulta que hay gente pagada con dinero público allí y que luego acabarán siendo las prostitutas agentes del CNI, ¿eh? Cuidado. Sin duda. Bueno, pues para abordar, es que hoy tenemos mucha ropa sucia que limpiar, para abordar todas estas cuestiones es fundamental contar con un buen desayuno. Aquí tenemos Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcorí, en Canillas, en la calle Donel, en la calle Orense, y también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. Y también tengo Marqués de Riscal, un vino espectacular, Rioja, reserva de la bodega Herederos del Marqués de Riscal, que es uno de los vinos más famosos de España, con una excelente calidad. Y este tipo de vinos son fantásticos, todavía no es hora, pero fin de semana, para comer, el aperitivo, empieza el verano, somos muchos los que sustituimos la agenda profesional por la agenda social, así que mejor que, fundamental contar con un vino de esta excelente calidad de Marqués de Riscal. Señores, Santos Cerdán a la trena, al pozo, a la cárcel. Yo creo que no se lo esperaba casi nadie. Para empezar, ni siquiera... Lo más importante es que no se lo esperaba él. Santos Cerdán no se esperaba eso, y yo creo, según me han comentado, que tampoco Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba un poco en shock después de que el juez del Tribunal Supremo lo mandara a prisión incondicional por corrupción. El magistrado Leopoldo Puente le atribuye delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Y son numerosos los indicios. Según el auto, están las grabaciones, lo sitúa como el jefe de la trama formada por José Luis Ábalos y Koldo García, responsable además del cobro y reparto de las mordidas a cambio de esa presunta adjudicación de obras a dedo a determinadas empresas, y también ejerciendo una fuerte influencia en la colocación de cargos en el Ministerio de Transportes y interesándose por licitaciones que finalmente fueron beneficiadas por este tipo de adjudicaciones. ¿Y por qué lo mete en la cárcel? Pues porque, entre otras cosas, todavía no se había producido el registro de la UCO y el juez determina que hay riesgo de destrucción de pruebas. 5 días en la cárcel. Según su abogado, está muy tranquilo, está feliz, está jugando a las cartas, ha hecho amigos. Un club de lectura. Un club de lectura. Ha aprendido a leer en la cárcel. Porque no tiene pinta de leer mucho, la verdad. No parece. Oye, ¿qué digo yo? Si también se lo está pasando en la cárcel, pues que se quede unos cuantos años, ¿no, Rubén? Bueno, a ver, ayer bromeaba con un compañero, a lo mejor está leyendo El Conde de Montecristo, que la verdad es un tocho y como tendrá mucho tiempo libre ahí... Pero hay un detalle sobre el auto que decreta la prisión provisional que yo no sé qué os parece, pero a mí me parece especialmente relevante. Además de que habla de pruebas explícitas sobre la participación en la trama y sobre la dirección de la trama, presunta dirección de Santos Cerdán,
Lo que dice el juez es que prácticamente el magistrado Leopoldo Puentes que no le salen las cuentas con el porcentaje de las comisiones, viene a decir. Y comenta que esas comisiones podrían ser de más dinero, porque el porcentaje es muy pequeño. Y que a partir de ahí, que a lo mejor podría haber, o que sospecha, o que intuye que podemos haber visto simplemente la punta del iceberg y que puede haber incluso más gente o podría haber más gente implicada dentro de ese cobro de comisiones. Gente, personas físicas y jurídicas. Y jurídicas, ahí está la clave. Porque hay algún párrafo que ya señalábamos, si recuerdas, creo que fue hace 4 sábados más o menos, porque ya me pierdo entre la actualidad de todas las cosas que pasan en este santo país. Pero había un párrafo muy determinante dentro del informe de la UCO que decía que a lo mejor dejaba abierta la puerta a la financiación irregular del Partido Socialista. Entonces, claro, al deslizar la posibilidad dentro del auto del juez, del auto de decreto de prisión provisional, de que pueda haber una entidad jurídica o de que puede ser que el Partido Socialista también se lucrara de esta trama de corrupción, eso abre la puerta. Eso explicaría, es verdad, muchas cosas, como por ejemplo la connivencia de la Administración de Navarra con la trama, por ejemplo, o que estuviera repartido por diferentes comunidades autónomas, tanto en Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana, las diferentes empresas y las zonas, que es lo que denunció, por ejemplo, Víctor Aldama el pasado diciembre y ya. Pero a mí me llama mucho la atención esa posibilidad. ¿Está el Partido Socialista como persona jurídica metido en el ajo de esta trama? Eso es la puerta que deja abierta el juez y yo creo que es, desde luego, evidentemente, después del decreto de la prisión provisional de Cerdán, lo más relevante de ese auto y lo que hay que destacar. Estamos hablando de obras bajo sospecha por importe aproximado de 550 millones de euros. Se dice pronto, 550 millones de euros. El juez habla de una posible cobro de comisiones ilegales del orden de 5 millones. De momento. Pero es que ahora empieza el tema de a ver dónde está la pasta. Están empezando a analizar las cuentas, Pilar. Yo me vais a permitir, no frivolidad, porque no es frívolo, pero hay un asunto que evidentemente es menor en comparación con todo esto, pero que no es poca cosa. Hablemos de Paqui. La mujer. Paqui es la santa esposa de don Santos Cerdán. Otra Charo a un personaje absolutamente fascinante. Por cierto, que tiene una pensión por incapacidad permanente. Ahí vamos a hablar. Entonces, Paqui saltó a la luz porque una compañera nuestra, antes de que saliera el informe de Santos Cerdán, fue al domicilio de Santos Cerdán para observar cómo era posible que una persona que cobra un salario de diputado, que es de aproximadamente 80.000, 90.000 euros al año, digamos que eso pues al cambio serán pues unos 4.000 y poco, que cómo es posible que pueda permitirse vivir en un ático de 3 habitaciones en pleno barrio de Chamberí. Valorado en 1 millón de euros. Valorado en 1 millón de euros. Eso en alquiler, él dice que cuesta 2.400 euros. 2.400 euros no se lo cree nadie. Pero bueno, vamos a suponer que cuesta 2.400 euros. Además de eso, le paga la universidad privada, Facultad de Medicina, a su hija, que será no menos de 1.000, 2.000 euros al mes y tal. Según he visto yo, creo que cuesta alrededor de 21.000 euros al año. Pues fíjate, pues 2.000, como teniendo en cuenta que no se prorratea, porque evidentemente en agosto no pagan, ni en julio no pagan, pues serán, pues eso, una mensualidad de 2.000, 3.000 euros al mes. Pues entonces, con ese salario, nosotros mandamos una periodista para ver cómo era el ático y para preguntarle que quién pagaba esto. Y entonces Paqui entró en una especie de... Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Si lo describo, no le voy a hacer justicia a la realidad. Entonces, por favor, que todos nuestros oyentes se metan en OK Diario y busquen Paqui, que además hoy abrimos el periódico con Paqui, porque es nuestro personaje favorito, y que busquen la hemeroteca de lo que ocurrió aquel día. Entonces, esta señora se vuelve completamente loca, dice que somos, pues eso, ultraderecha y tal. No solo eso, sino que esto es lo que provoca, este episodio de Paqui, es el que provoca que el PSOE y Pedro Sánchez y todo el mundo salga a solidarizarse con Santos Cerdán hace un mes. Los famosos tweets que ve ahora todo el mundo de Santi, estamos contigo y tal. Que los ha borrado el partido. Hombre. Que los ha borrado todos. Venían por el acoso de la ultraderecha, es decir, nosotros orgullosos de serlo. Entonces, el tema de lo que decía antes, de lo importante que es esto, es que Paqui cobra una pensión de incapacidad permanente porque teóricamente tiene un pie que no le permite trabajar. Y le hemos visto correr la maratón que Usain Bolt ya quisiera poder cumplir el récord de velocidad que ha cubierto Paqui en la distancia desde el taxi a la prisión de Soto del Real, corriendo como si no hubiera un mañana mientras disfruta de una pensión de incapacidad que me encantaría saber quién se la ha dado y en base a qué y por qué. Porque ¿cuánta gente tenemos cobrando fraudulentamente pensiones de incapacidad permanente, cobrando una paguita del Estado que esta señora presuntamente lo habrá cobrado además por sus
relaciones personales con el ahora presidiario de Soto del Real y afable lector Santos Cerdán, que están gastando un prejuicio tremendo al erario público porque hay que actualizar paguitas. Es que de verdad yo invito a todo el mundo a que vea vídeos de Paqui andando o de Paqui corriendo. Nosotros abrimos ahora en OK Diario, nuestra primera noticia es Paqui corriendo, y que me diga por qué esta señora está cobrando una pensión de 800 euros al mes cuando no solo anda, sino que corre, pues eso ya digo, o sea, Usain Bolt. Por cierto, Paqui hablas de esto, todos hemos visto las imágenes. Paqui ha llamado la atención por varias cosas. En primer lugar, ese episodio dantesco en el que efectivamente una compañera de OK Diario, Irene, exacto. Irene entra como periodista, no se hace pasar por un repartidor ni nada del estilo, entra porque estaba el portal abierto, sube, pica en la puerta para comprobar que efectivamente ahí estaba Santos Cerdán, o vivía Santos Cerdán, no estaba Santos Cerdán, aparece Paqui, le pregunta, ¿aquí vive Santos Cerdán? Y dice, sí, es mi marido, pero no está. Uy, ¿usted quién es? Y bueno, ya entró en tal. Ese es el primer episodio. El segundo episodio... Le roba el ordenador. roba el ordenador. Es que es muy fuerte todo. Le roba el ordenador. Le requisa el ordenador. Le dice, dame tu DNI. Y entonces le dice Irene, no tengo por qué dar... Le enseño quién soy, me identifico, pero no soy periodista de OK Diario. Es que es lo que dices. Es que no fue en plan de, oye, soy un repartidor, déjame entrar en casa y le engaña. No, es que le dice, soy periodista de OK Diario, este es mi nombre, este es tal. Y entonces como le roba el ordenador, entonces Irene llama a la policía y le dice en plan de, oiga, es que aquí hay una señora que me está robando. Y la policía se lo devuelve. Segundo episodio de Paqui. En fiel tradición, por cierto, a la costumbre familiar de robar. Pues entonces esta señora robó el... Segundo episodio. Resulta que meten a Santos Cerdán en prisión. De forma sorpresiva para Santos Cerdán, para Pedro Sánchez, etcétera. ¿Qué hace la prensa? Hombre, lo lógico. Se va a preguntarle a la mujer, oiga, porque la mujer lógicamente fue a Soto del Real, entre otras cosas, porque no tenía mudas. O sea, había que llevarle algo de ropa, porque en la justicia, ¿qué cosas tiene la justicia? ¿No? Te mandan a prisión, automáticamente, pues te vas a prisión. Entonces va y le pregunta a la prensa, ¿y cómo responde Paqui y la señora que iba al lado? ¿Qué? Es una vergüenza que estén aquí. Esto es indigno. Vayan ustedes a la puerta, a la puerta de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero por qué? Pero si la noticia es usted y su familia, es su marido. Y la tercera, efectivamente, una pensión de incapacidad por una lesión en el pie, y resulta que parece que anda perfectamente. Por cierto, Koldo García, el asesor de Ábalos, también miembro de la banda del Peyo, cobró del PSOE y el gobierno como asesor a la vez que disfrutaba de un subsidio por incapacidad. ¿Qué cosas tiene el PSOE? ¿No? Y una pequeña cosa, lo comentaba hoy en el artículo que publicaba el Independiente, que me llamó mucho la atención porque uno de los empresarios de la trama, es que me hizo mucha gracia como lo trasladaron los medios. Dijo que los 2.600 euros al mes que le daba Koldo no eran en concepto de mordida, sino para que le vigilara una obra que tenía en Benidorm, que es como la obra faltaba el cartel de obra vigilada por Koldo, por el tipo alto. Es que son como los de uno de los nuestros, de verdad. Hace unos años un diputado del PSOE me dijo, lo que os pasa a la gente de derechas es que no tenéis claro el concepto de familia. Y bueno, esto es en serio, ¿eh? Él tenía a su padre, a su mujer y a su hermano metido en el PSOE. Es decir, no digo el nombre porque ahí siguen. Es decir, es que para esta gente, tú decías, Rubén, antes que en política no se cobra mucho, depende para quién. Esta gente cobra un dinero que de ningún modo la empresa privada hubiera cobrado, ¿no? O sea, es un suculento negocio. Y lo que decías tú, Pilar, a ver, no es una frivolidad. Es decir, es que aquí hay un negocio, es decir, que rascas y sigue saliendo, ¿no? Y en relación, por volver al tema de Cerdán, es que claro, Rubén y yo estábamos evocando antes de entrar aquí lo que ha sido la semana y es tremendo. Es que hace una semana pensábamos que Cerdán simplemente, bueno, era un tipo importante, era secretario de organización, pero oye, era además el varón que gestionaba el cupo autonómico. Ahora sabemos que es que el tío ha sido clave a la hora de llegar a esa moción de censura que acabó con el gobierno Rajoy. O sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo lo que está ocurriendo y sobre todo con la impunidad con la que está sucediendo. Es decir, oyes las tertulias, oyes los periodistas a lo largo de la semana y estamos enredados a menudo en cuáles son los resultados de las próximas encuestas, el PSOE tiene más de lo que tiene que tener. Es que yo creo que en un partido serio y democrático el debate no debería ser ese. El debate debería ser si no hay que ilegalizar un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Cuidado, Óscar, un apunte. Me encanta la hipérbole en la que estamos hasta las 10 de la mañana. Es el momentazo. Un apunte con eso, porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero si finalmente hay indicios de financiación ilegal... es que esto antes no estaba recogido en el Código Penal. Ahora sí hubo una reforma, después de los escándalos de corrupción relacionados con el Partido Popular, se introdujo la posibilidad de, efectivamente, de que un partido
como persona jurídica, pueda ser bueno, pues castigado, sancionado por la ley, por el Código Penal, por financiación ilegal, por financiación irregular. Y entre otras sanciones se contempla incluso la liquidación del partido. O sea, tú estás financiado ilegalmente, quedas liquidado, automáticamente desapareces, te tienes que reinventar. Pero bueno, ya creo que nos vamos muy lejos, ¿eh? Eso... Bueno, pero a ver, evidentemente ahora es impensable, pero es que el recorrido que tiene el PSOE ya es largo. Es que estábamos hablando antes de cómo vimos entrar a Barrio Nuevo a la cárcel. Y hombre, yo cuando escucho a Feijóo decir, bueno, es que qué positivo fue Felipe González, yo le voté y lo volvería a votar, pero vamos a ver, Felipe González, el que no haya vivido, igual lo ignora, pero los que lo hemos vivido, y yo era muy joven, aquello fue un drama. Lee el libro de La dictadura silenciosa de Jiménez Los Santos y te cuento lo que era aquello, es que iban al PRI, o sea, querían también el poder absoluto durante 70 años. Típico de la izquierda, claro. Por otro lado. Una vez que llegan al poder se agarran como garrapatas al cargo y no lo dejan, no lo sueltan, salvo que le fuercen a soltarlo, pues, básicamente porque las urnas, a través de las urnas, los españoles votan y les pueden echar del poder. Fijaos, comentamos, Santos Cerdán a prisión. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, Rubén, aparte del tema del auto, que deja píldoras y perlas como las que has comentado con el tema de la posible financiación ilegal del PSOE, es la propia estrategia de defensa de Cerdán, que me parece surrealista. ¿Por qué? Porque, atención, Cerdán no solo no respondió al fiscal, tampoco respondió al juez, tan solo respondió a preguntas de sus abogados, lo negó absolutamente todo. Es más, ni siquiera se reconocía en las grabaciones y dice que todo es producto de una persecución política. Habla de una causa general en su recurso, es decir, prácticamente acusando al juez del Tribunal Supremo de lawfare, de prevaricación. Esto no hay indicios para meterme en prisión, sino que usted me mete en prisión para buscar indicios, al revés. Y dice, que es lo más surrealista de todo, dice, entre otras cosas, que a lo mejor Koldo García es un agente encubierto de la Guardia Civil, que se ha metido en el PSOE durante 15 años para hacerle una trampa a Pedro Sánchez. Bueno, y mientras tanto, es que es maravilloso todo. Y mientras tanto, Tezanos hablando de montaje, que es como si hablara yo de trucos para que no se te caiga el pelo. Me lo has puesto al pie. Fijaos en lo que dice Tezanos. Desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. Habla de un montaje Tezanos, el responsable del CIS. Montaje... Bueno, es que de montaje sabe un rato. Claro. No, pero aquí tenemos una cosa que me parece especialmente relevante. La dialéctica del proceso soberanista de Cataluña, de que llegaban a decir, si os recordáis, que en España se perseguía a la gente por el mero hecho de ser independentista, estos poco a poco la están trasladando al... Bueno, poco a poco, y sin el poco a poco. Pedro Sánchez ha llegado a hablar de los lobbies oscuros del poder que están trabajando intensamente contra el gobierno del progreso, contra el gobierno, digo textualmente, que permite a millones de españoles llegar a final de mes. Eso es una dialéctica socialista, pero evidentemente esa forma de concebir el mero hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia, estén actuando contra las ilegalidades, en caso de 2017, de quienes habían organizado un referéndum ilegal y materializado la declaración unilateral de independencia durante 15 segundos, ahora sucede lo mismo. Es decir, cuando hay un Estado que está reaccionando frente, evidentemente, ya no solamente a la arbitrariedad, sino a las presuntas ilegalidades y corrupción del gobierno, lo que han trasladado es esa dialéctica. Ya lo habían trasladado al terreno de los medios de comunicación, es decir, o estás con la causa o estás contra la causa, sin saltándose cualquier escala de grises. Pero ahora lo están haciendo con la corrupción. Ojo, que a lo mejor todo esto es un montaje. Ojo, que a lo mejor esto forma parte de una persecución. Ojo, que a lo mejor somos inocentes, que lo que queremos hacer es bien para el país, pero, y también lo ha dicho Pedro Sánchez, como hay grupos y pequeños grupos de interés que no están de acuerdo porque consideran que el Estado les pertenece, nosotros tenemos que rebelarnos contra eso. El otro día escuchaba a Cerdán y decía, vamos, el camino de este señor es la amnistía a Santos Cerdán, porque parece que estaba trazando el discurso, las bases de un discurso de yo soy un preso político, yo soy una víctima del sistema y del lawfare. Es muy legítimo
considerar que tus votantes tienen un nivel intelectual compatible con la presión de incapacidad de Paqui, pero el problema es que lo que no puedes pensar es que un juez del Tribunal Supremo también. Esa es la clave. Entonces, claro, esa es la clave. Pero a mí es que todo esto es fascinante, porque el PSOE se pasó durante una semana entera diciendo que íbamos a ver al abogado defensor que se había buscado, Santos Cerdán, lo habréis visto en redes sociales. Dijeron en plan de, este abogado es buenísimo, vais a ver. Vamos, o sea, os va a sorprender un montón cuando dijo aquello de quiero que se retransmita mi declaración y todo el mundo, golpe, vamos, estaba el socialismo enfervido. Y entonces ellos pensaban que iba a salir ahí en la declaración y que poco más o menos iba a salir a hombros y que cuidado, que ojo, que este iba a desmontar todo. Y llega el tipo ahí y se presenta efectivamente diciendo que Koldo es un agente de la Guardia Civil, a lo cual, por cierto, el propio juez responde tanto en el auto como en otro sucesivo en el que confirma la prisión, en la que le dice, oiga, pero si presumiblemente Koldo era un agente encubierto que estaba intentando grabarle para encubrirle, ¿por qué no cuando le habla de mordidas usted no le responde, Koldo, ¿de qué mordidas me estás hablando? ¿De qué narices me estás hablando? ¿Por qué me estás pidiendo 60.000 euros, Koldo? ¿De qué estás? ¿A qué clase de juego estamos jugando? No, él le dice, vale, ¿cuánto te debo? ¿Sabes? Entonces, claro, es que es todo como tremendo. Pero, de verdad, lo sumamente sorprendente de esta cuestión es que ellos viven en un proceso de negación de la realidad tan inmenso que parece un detalle que no es relevante, pero el hecho de que Paqui tuviera que ir a prisión a llevarle la ropa significa que ellos no tenían preparado que pudiera presumiblemente entrar en prisión. Esa es la clave, cosa que todo el mundo que se presenta, todos los abogados penalistas con los que hemos hablado nos decían, todo el mundo ante un caso de estas características y con un material probatorio tan enorme, cuando va a declarar ante el juez en la primera vez, siempre el abogado te recomienda, oye, esperemos que no, pero por si acaso llévate una maletita porque es posible que esta noche la pases en la litera de arriba. El cepillo de dientes. Iba con mucha confianza. De hecho, a los periodistas, es que es muy grave, a los periodistas les dijo antes de entrar, ahora al salir nos vemos y hablamos. Exacto. Pero... Y tuvo que salir en furgón de la Guardia Civil. Es curioso, ¿no? Ha sustituido el Peugeot con el que iba por Sánchez por un Mercedes. Porque los furgones de la Guardia Civil son Mercedes. Les ha ido bien. Le ha ido muy bien. Pero es que la estrategia, es decir, yo aluciné cuando escuché la estrategia, ya me sorprendió, decía, no me reconozco en los odios, pero es que la estrategia es que estabas llamando conspirador, delincuente y perseguidor a quien te va a juzgar. Es que esto yo no lo había visto jamás. Es terrible. Jamás. Es terrible. O sea, el propio juez que te va a conocer y el propio Ministerio Fiscal. Y querían salir impunes. Claro, es que yo creo que esta gente, y Pilar, tú lo decías, es que tiene un sentimiento tal de impunidad que hagan lo que hagan, creen que van a salir libres. Es decir, ¿para qué voy a ir a la cárcel si esto es nuestro? Si el país es nuestro cortijo. Porque así han actuado. Es decir, dices, bueno, han robado mucho, pero es que lo han hecho con una negligencia que dices, llama la atención. Llama la atención, sí. Desde luego, es totalmente loable y nunca me cansaré de repetirlo. Es fundamental porque es la última barrera de defensa que nos queda para entre la democracia y la dictadura que pretende implantar Sánchez, es la justicia, son los jueces. Y por lo tanto, la labor del juez, del magistrado del Tribunal Supremo, espectacular. Llega Santos Cerdán, se inventa una estrategia de defensa que es absolutamente surrealista, que es un insulto a la inteligencia, como bien comenta Pilar. Puedes intentar engañar a tus votantes, muchos de ellos, por cuestión de puro sectarismo, desconocimiento, te lo compran. Pero, hombre, un magistrado del Tribunal Supremo... Pero ¿sabes es que lo que me sorprende es que tardara tanto en enviarlo a prisión. Tenía que haberle dicho, no, pare, es que aquí acaba la declaración, automáticamente se va usted a No, ni entre. No, pero, de verdad, es que el problema de esto es que no es que sea una estrategia, como decir, en plan de, oye, mira, yo es que voy a intentar convencerles de esto, yo sé que esto es mentira y que esto es una cosa muy burda, voy a intentar convencerles por si acaso cuela. Es que se lo creen de verdad. Sí, están en una realidad paralela. Están en una realidad paralela. Llegó al Tribunal Supremo pensando que era víctima de una conspiración judeomasónica de la fachosfera que quiere derribar al gobierno progresista. Hay que recordar que Santos Cerdán, el jefe de las cloacas de Leire. Hombre, claro. No. Bueno, y el jefe del PSOE completo, porque es que el secretario de organización del PSOE es como el secretario general del PP. Que es que los que nos movemos más en el mundo pepero no entendemos cuál es la relevancia del secretario de organización del PSOE. Es el número 2 del partido y es el que controla de facto. Esto es como si meten a Miguel Tellado en la cárcel y se escuchan a Miguel Tellado en un audio diciendo que ha cobrado mordidas de lo que sea. Es que es muy grave. Pero el tema de esto es que el propio, hablando con miembros del gobierno que habían tratado con Santos Cerdán los días anteriores, dicen, es que tú hablabas con el tío y o sea, no es que pusieras la mano en el fuego, es que te jugabas la vida de tu hijo pequeño diciendo que Santos Cerdán era inocente porque el tío lo dice con una, rigurosidad facial, con este rictus de boa constrictor de Reina Leticia, así impasible al desaliento, que claro que se lo creían, porque es probable que ellos se crean encima que roban por España. Fijaos que comentas, Santos Cerdán, lo comentaba yo también antes en el editorial, el PSOE ahora
está jugando la estrategia de que Santos Cerdán, vamos, ¿quién narices es Santos Cerdán? No conocemos a Santos Cerdán. Santos Cerdán lo era todo en el PSOE. Lo era, y lo lleva siendo todo desde hace años. ¿Por qué? Porque era la mano derecha, incluso de forma más estrecha incluso que José Luis Ábalos. ¿Quién lo dice? Hombre, pues lo dice el propio Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Es uno de mis más estrechos colaboradores. No, es mentira. Es su único colaborador estrecho. Es que es muy importante decirlo. Todos los varones del Partido Socialista que querían hablar con Pedro Sánchez tenían que hacerlo a través de Santos Cerdán. Un número extremadamente amplio de ministros que querían hablar con Pedro Sánchez tenían que hacerlo a través de Santos Cerdán. Es que no es verdad que este fuera uno de los que estaba alrededor, es que era el interlocutor entre el universo y Pedro Sánchez. Bueno, el otro día Montero le llamó esa persona. O sea, ya no es un socialista, es una persona, un ciudadano. Pero da una muestra de la debilidad en la que se encuentra el PSOE. Es decir, porque siempre ha sido muy potente en el relato y hace 2 meses que el relato ha desaparecido. Es decir, porque no es creíble. Es que no es creíble. Es que cualquiera que sepa de política sabe que el secretario de organización es todopoderoso y en el PSOE más. Pues fijaos, Rubén, una vez más tú y yo estamos sincronizados, porque me la dejas ahí votando. Tenemos también el corte de Montero cuando después de que ingrese en prisión le preguntan: Santos Cerdán ha ingresado en prisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Esa persona que ya no es del Partido Socialista, pero qué narices tiene la gente. En fin, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con Santos Cerdán, con Yolanda Díaz y muchas más cosas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Esta canción va especialmente dedicada a Santos Cerdán. Hay que ver el lado bueno de la vida. Claro, desde la celda se ven los colores del amanecer siempre. No hay nada que te impida realmente disfrutar de la belleza de la vida, ¿no? Bueno, por cierto, a todos los que le gusten las canciones que son en el programa, tenéis disponible la playlist en Spotify. Señores, hablamos de Santos Cerdán, lo importante que era Santos Cerdán, como bien estaba explicando Pilar, para Pedro Sánchez, pero es que, fijaos si era importante, que fue el artífice de las primarias que lo elevan una vez más a secretario de organización del partido después de que fuera expulsado, y fue artífice, y este es otro de los puntos destacables de la declaración de Santos Cerdán ante el juez, de la moción de censura. Porque Cerdán ha revelado ante el juez que el dueño de Sirvei-Navar, su socio en esta empresa que se benefició de la presunta adjudicación de obras irregulares, resulta que agilizó la negociación con el PNV y con Bildu para la moción de censura contra Rajoy. El PNV, pues digamos que ha explotado en ira, diciendo que todo es mentira, pero hete aquí que Otegi dice que efectivamente, que tuvo un papel relevante para intermediar con el PSOE. Se está diciendo por ahí que yo soy amigo íntimo de Anchón Alonso, cosa que es absoluta mentira. Pero sí que es cierto que... Voy a decir 2 cosas que son ciertas. Ya sé que hay algunos que están haciendo malabares en las declaraciones. Yo voy a ser absolutamente claro. Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Anchón Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Anchón Alonso. Y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Anchón Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso, pero no ha sido el único. Nosotros también hablamos con más gente, pero Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para Euskal Herria Bildu. 2 puntos aquí. Por un lado, Otegi reconoce que efectivamente Anchón Alonso, el socio, el dueño de Sirvei-Navar,
bueno, pues jugó un papel de intermediación importante. Y el segundo, que Santos Cerdán fue el interlocutor clave con Bildu, entre Bildu y el PSOE, Pilar. Bueno, tres cosas. La primera, el dueño de Servinavar es Santos Cerdán. O sea, importante establecerlo porque Anchón Alonso le dio el 50% de las participaciones. Segundo punto, claro, dice Otegi, a nosotros no nos avergüenza reconocer que es nuestro interlocutor, pero ¿cómo vas a tener tú algún tipo de escalafón moral en el cual te pueda dar vergüenza algo como si alguien fuera peor que tú? Tercer punto directamente relacionado con esto. Es que lo más grave que ha hecho Santos Cerdán es esto. Lo más grave que ha hecho el gobierno no es robar de la forma cutre en la que ha robado, que ni siquiera se han llevado una cantidad medianamente reseñable. Por lo menos en el PP pues tenían sus 50 milloncitos en Suiza. Si es que estos tíos al final van a comerse 20 años de cárcel por 500.000 euritos que los hubieran ganado en 3 años de curso legal. Pero es que ya más allá de la broma de esto, lo peor que ha hecho el gobierno no es robar. Lo peor que ha hecho el gobierno no es la vida disoluta de Ábalos con sus prostitutas. Lo peor que ha hecho el gobierno es blanquear a este malnacido que tendría que estar en prisión, no Santos Cerdán, o con Santos Cerdán. El que tendría que estar en prisión es este malnacido, y a todos los independentistas que el fugado tendría que estar también en prisión, y los otros, en vez de indultados y rehabilitados, tendrían que estar en Soto del Real, o en Extremera, o en la cárcel de Granollers, o donde quieran estar. Entonces, no olvidemos dentro de todo esto que lo peor que ha hecho el sanchismo no es esta última etapa, ni Begoña Gómez, ni toda esta historia, sino es degradar moralmente a España hasta el punto de que Arnaldo Otegi parezca que es un actor político al que se le puede tratar de tú a tú y que es un actor político válido y relevante. Lo mismo que Carles Puigdemont y lo mismo que todos los golpistas independentistas que estuvieron a punto de quebrar la unidad de la nación en 2017 y que ahora parece que son héroes de la patria, miembros del bloque progresista. Es que esto es importante porque, en primer lugar, esto no lo conocíamos, esa labor de intermediación de Santos Cerdán a través de su socio en Servinavar, que está implicada en el tema, en el escándalo de corrupción del Partido Socialista, de la trama que está investigando la justicia. Y luego, importante, la investigación del Supremo, esta es una noticia esta semana, la investigación del Supremo aflora las conexiones del PNV con la trama corrupta de Santos Cerdán en Navarra. El gobierno de Uxue Barcos, de Geroa Bai, filial del PNV en Navarra, dio contratos millonarios a la constructora de Santos Cerdán y un exconsejero, hasta febrero, de Euskaltel y presidente de Nortegas, de la órbita del PNV, que también participó en una de esas obras. Por lo tanto, la cuestión es, la gran pregunta, Rubén, ¿a cambio de qué se vendió el PNV para apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy? Esa ha sido una de las grandes preguntas, pero y del apoyo mantenido y sostenido al gobierno de Pedro Sánchez, del PNV, porque todos veíamos, vamos a ver, Pedro Sánchez otra cosa no, pero cualquiera que se asocie con él se lo va comiendo poco a poco. Ha sucedido desde el año 2018, bueno, incluso desde antes, de hecho. Entonces, claro, nos preguntábamos, ¿y qué gana el PNV con todo esto? Exacto. Porque al PNV se lo está zampando Bildu en País Vasco. Y ya por lo menos vemos alguna pista de lo que ha podido suceder. En cualquier caso, simplemente porque en algunos momentos los mecanismos fallaron a la hora de adjudicar las obras, como la del famoso túnel de Belate, a Servinavar, pero en otros casos no es que fallaran los mecanismos, es que se silenció a las personas que estaban denunciando irregularidades. Y ahí también el gobierno de Navarra tuvo que ver. Yo lo digo porque es un aspecto relevante. Cuando se adjudicó esa obra para ese túnel de 76 millones de euros, hubo 3 personas de la mesa de contratación que emitieron votos particulares o alegaciones diciendo que había hasta injerencias exteriores que estaban decantando hacia Servinavar esa concesión. Y el gobierno de Navarra no hizo absolutamente nada para evitarlo. Adjudicó la obra porque se tenía que adjudicar. Entonces, a partir de ahí, se entra en un juego que es el de complicidades. Y en el juego de complicidades, evidentemente, Uxue Barcos también, o cualquier persona que esté relacionada con la administración, dentro de ese asunto, entra dentro de ese juego de complicidades. Y a partir de ahí, poco a poco, si empezamos a analizar la adjudicación de obras, el papel central de Servinavar en todo esto, el papel de Anchón Alonso y su relación con Santos Cerdán, a lo mejor empezamos a explicarnos determinadas posturas políticas que se han sostenido contra lo que pensábamos que era contra toda lógica y racionalidad política. Pues fíjate, para abordar esta cuestión contamos con el líder del PP en Navarra, Javier García. ¿Qué tal, señor García? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, pues bien, aquí estamos viendo la situación y la actualidad que cada día es cambiante y desgraciadamente a peor.
Bueno, pues estamos abordando la conexión entre Santos Cerdán y el PNV, a cambio de que el PNV dio su voto a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ahora estamos viendo, en base a las informaciones publicadas, que hay ciertas conexiones entre el PNV y la trama corrupta de Santos Cerdán en Navarra. Y, sobre todo, muy importante, la conexión que bien estaba explicando Rubén entre el propio gobierno de Navarra y Servinavar y Santos Cerdán. De hecho, la investigación de la UCO dice que Santos Cerdán tenía ya una trama corrupta instalada en Navarra y que lo que hizo cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa fue exportarla a nivel nacional. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues efectivamente, ¿no? Yo aquí, desgraciadamente, la zona cero de la corrupción santista nace de la Comunidad Foral de Navarra y luego, pues a través de estas personas, el señor Cerdán, el señor García y demás, pues se va camino de Madrid, ¿no? Dos cuestiones que creo que son fundamentales plantear, ¿no? La primera es que uno de los contratos, que es la modificación o la adjudicación del Archivo de Navarra, que es una de las obras que efectivamente adjudica a un gobierno, el de Usue Barcos, a Servinavar, es una obra importante, cuantiosa a nivel económico, y esta obra sufrió una modificación que se elevó el coste, que fue una de las primeras modificaciones económicas que se hizo por parte del gobierno de la señora Chivite, y en el que estaba ahí también la consejera, la hoy ministra, la señora Elma Sainz. Creo que también es una cuestión que debemos de plantear, porque bueno, porque creo que el campo también se abre a otras personas que en ese momento tenían responsabilidades políticas en el gobierno y que también tenían una muy buena lazos estrechos con el señor Cerdán, que como digo es la señora Elma Sainz, que fue consejera en su momento de Economía y Hacienda, ¿no? Y de quien dependían también estas cuestiones, ¿no? Y creo que es importante también reseñar. Y yo lo que estamos viendo aquí en la Comunidad Foral de Navarra, como digo, la zona cero de la corrupción sanchista, es lamentable para la imagen de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Pero si ya sumamos lo que ya vimos el viernes, la semana pasada, esta misma semana, perdón, con respecto a la comisión de investigación, que hemos visto cómo Bildu preside esta comisión, ¿no? Pues haciéndole el juego al Partido Socialista, ¿no? Unos blanquean el terrorismo de ETA, el PSN, blanquea el terrorismo de ETA de Bildu, y Bildu blanquea la corrupción del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, entre muchos, entre todos, queda aquí toda esta corruptela, ¿no?, que estamos sufriendo los navarros ahora mismo. No solo Bildu, es que el PNV también llama la atención que después de que saliera el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Pedro Sánchez ya lo cruzara, dijo, bueno, ya estás quemado, amigo, ahora vamos a ver cómo solventamos esto. Y salió el PNV y lo primero que dijo, luego corrigió, pero lo primero que dijo es, hombre, si todavía hay que defender la presunción de inocencia. Hay que defender la presunción de inocencia. El PNV sigue manteniendo, por lo tanto, su apoyo al PSOE y se niega a investigar la corrupción socialista. Comentaba, señor García, la zona cero de la corrupción del PSOE, que está ahora aflorando por todos lados, nace en Navarra. Hay que recordar también que el número 2, el que era número 2 de Chivite en el gobierno de Navarra, tenía a su mujer colocada en Servinavar. Y Chivite dijo que no sabía nada. ¿Esto es aceptable? ¿Tiene sentido? ¿Es razonable que no se hayan depurado responsabilidades dentro del gobierno foral de Navarra? Es inadmisible. Eso es inadmisible, ¿no? Ética y moralmente, ¿no? Mira, la persona de confianza, la gran amiga del señor Alzorriz es la señora Chivite, que es la persona que no es que haya dimitido, ha dimitido de portavoz y de vicepresidente del Partido Socialista, pero sigue manteniendo su escaño en el Parlamento de Navarra, ha hecho una dimisión a partes. Por lo tanto, eso que ha dimitido el señor Alzorriz es falso. Lo único que ha dejado las responsabilidades que tenía como portavoz y como vicepresidente del Partido Socialista. Pero mira, que la señora Chivite me venga diciendo que no conoce dónde trabaja la mujer de uno de sus amigos con el que está prácticamente todo el día, pues mira, yo sinceramente no me lo creo.
No me lo creo porque yo creo que todos en nuestro entorno sabemos dónde trabajan las personas, los amigos o, digamos, las parejas de nuestros compañeros de trabajo. Yo no tengo ninguna duda que la señora Chivite era conocedora de esta cuestión. Y fuimos los primeros que en su día pedimos la dimisión inmediata de la señora Chivite. Porque es que no falta de ética, de principios, de valores que ella siga al frente, ¿no? Y Navarra, cada día que sale, cada titular que sale, evidentemente, pues desgraciadamente se habla de la corrupción. Y para eliminar esa imagen que está dando la señora Chivite, máxima responsable del gobierno de Navarra, y todo lo que hacía el gobierno de Navarra, lo que tiene que hacer la señora Chivite es dimitir de manera inmediata y convocar unas elecciones en la Comunidad Foral de Navarra. Dice la señora Chivite que ha pedido diferentes auditorías. Mira, yo a la señora Chivite lo que le digo es que la auditoría que tiene que pedir es la que le hagan los ciudadanos navarros a través de una convocatoria de las elecciones. Se ha cortado la comunicación, no sé si lo podemos recuperar. No, se ha cortado la comunicación. Sí. Yo os oigo perfectamente. Ahora. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Nada. Digo que la señora Chivite, es inadmisible que la señora Chivite mantenga la presidencia en el gobierno de Navarra porque sigue manchando la imagen de la Comunidad Foral de Navarra. Y creo que la mejor auditoría que puede pedir la señora Chivite, como digo, son unas elecciones, y esa auditoría la tienen que hacer los ciudadanos navarros. Pues señor García, líder del Partido Popular en Navarra, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Manuel, permítete un apunte en relación con lo que decía antes Pilar de Otegi. Es que yo creo que hay que tener memoria. Y hace no demasiados años, Pablo Iglesias escribió que había que normalizar lo que a la sociedad española hoy le parecía anormal, ¿no? Y eso ya empezó con Zapatero y es el caso de Bildu. Que hoy un Otegi pueda hablar tal y como habla, es decir, con esa libertad y esa cotidianidad, o sea, habla mal de cómo nosotros hemos permeado ese blanqueo al que efectivamente, como tú bien decías, Rubén, ha sometido el PNV a ETA. Pero es que habría que investigar, indagar mucho en la administración del PNV, porque lleva toda la vida gobernando en el País Vasco. Es decir, es más que un murmullo toda la corrupción que se genera en torno a Bildu y al PNV en el País Vasco, y sin embargo no se aborda ese tema porque no interesa, porque es un partido muleta para la gobernabilidad del país. Es decir, es que al final hay muchos intereses, y también hemos normalizado que el PNV y ETA formen parte de la presencia habitual también de Navarra, que es que lo que quieren es que Navarra sea el País Vasco. Pero, Óscar, si es que llevan años advirtiendo de que el Partido Popular se va a rodear de radicales para poder gobernar, o simplemente el mero hecho de que las redacciones periodísticas, la judicatura está llena de radicales, cuando han conformado gobiernos basados en asociaciones con partidos como Junts, como Bildu. Entonces, si es que realmente los que se han escorado han sido ellos. Y se han escorado tanto y se han rodeado tanto de gente especialista en propaganda y en agitprop, que es verdad que han transmitido la idea de que o son ellos, que son el gobierno del progreso, o es el gobierno de los radicales. No, si el gobierno de los radicales ya lo tenemos. El gobierno de los radicales es el de Pedro Sánchez, por eso precisamente el PSOE le dio la patada en su día. Lo expulsó, entre otras cosas, no solo por intentar llevar a cabo un pucherazo a nivel interno, sino por intentar pactar con Bildu y con Podemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con uno de los protagonistas de la trama, que sé que es de especial interés y cariño por parte de Pilar, que estamos hablando de José Luis Ábalos, que ha concedido una entrevista de varias horas en OK Diario, que ha dejado titulares para la historia. Vamos a abordar esa cuestión y vamos a abordar también el problema de la inseguridad en las calles como consecuencia de la inmigración ilegal, después de esa violación atroz que ha tenido lugar en Alcalá de Henares. Antes, un recordatorio: visite buenavidasenior.com y solicite su estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Infórmese gratis en buenavidasenior.com. Bueno, señores, ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. José Luis Ábalos. José Luis Ábalos lleva... Don José Luis. Don José Luis Ábalos. ¿Por qué está de actualidad José Luis Ábalos? Porque si no lo han leído, por favor, léanlo. OK Diario está dando un serial, un recital, con una entrevista de varias horas de José Luis Ábalos, donde ha dejado muchos titulares. Para mí, el principal a nivel político es el hecho de que declarara que bueno,
que fue el Sánchez. Fue Sánchez, no ningún otro. Sánchez le avisó meses antes de que Koldo fuera detenido de que le estaba investigando la UCO. Vaya, el que no sabía nada. Pues parece ser que algo sabía. Pero bueno, en fin, esta es tan solo una de las muchas perlas que está dejando tras de sí esta larga entrevista en OK Diario. Pilar. Me encanta que hayas dicho el titular más relevante a nivel político, porque todos sabemos que no es el titular más relevante que deja, en el cual don José Luis se siente... Hay muchos. Se siente castigado por amar. Y por la tremenda envidia que le tienen muchos hombres por sus éxitos con las mujeres, las cuales hemos de decir en justicia, ya sin ningún tipo de ironía, que todas las mujeres que han pasado por José Luis Ábalos siguen profundamente enamoradas de él. Y como muy bien decía mi compañero Rubén antes, mientras tomábamos un café / chocolate, Errejón no tiene a ninguna sola mujer que hable bien de él. Correcto. Y don José Luis... La diferencia entre el hombre sensible, José Luis Ábalos, lector de Miguel Hernández, admirador, y el hombre sensibilizado, que al final pues sale un poco rana, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que las mujeres de este país debemos aspirar a más José Luis Hablas Ábalos. con cariño de Ábalos, ¿eh? Pero yo te veo y hay un cariño, además, sincero. Porque, oye, hace falta mucho... coraje, sabiduría, inteligencia, sinvergonzonería en el sentido extremadamente positivo del término. Golfería. Para ante una situación como la que estás, granjearte la simpatía de toda España. Y este tipo se ha granjeado la simpatía de toda España. Y de verdad que es un tipo que cuando lo conoces en persona es un tipo que te cae bien. Es un golfo, es un sinvergüenza, será un ladrón y es todo esto. Pero es verdad que dentro de toda esta trama, sin obviar ni un ápice de su responsabilidad, lo cierto es que aquí el capo de la mafia era Santos Cerdán. Total. El que le coloca a Koldo, que era su esbirro corrupto ya en Navarra, es Santos Cerdán. Santos Cerdán. Y este tío, Ábalos, evidentemente se ha aprovechado de esta cuestión como no puede ser de otra forma. Evidentemente que ha utilizado dinero que no le correspondía para pagarse a la prostituta y colocarla en una empresa pública es irrefutable. A una o varias. A una o varias. Pero lo que es cierto dentro de todo esto es que Ábalos era básicamente lo que necesitaba la trama corrupta para poder corromperse, porque Ábalos era el ministro. ¿Que se ha aprovechado de esto también? Sí, pero que el capo de la mafia es Ábalos en ninguno de los casos. El capo de la mafia es Santos Cerdán. Fíjate que hace 2 semanas no nos creíamos cuando Ábalos decía yo aquí he sido el imbécil y poco más. No nos lo creíamos porque era el sujeto protagonista, pero apareció Cerdán y efectivamente cada vez tiene más causa de naturaleza el hecho de que este tío es un papel secundario el que ha desempeñado. Importante, porque me gustaría... ha robado por amor. Me gustaría abordar esta cuestión. Ábalos, y esta es noticia de última hora, salió ayer publicada, Ábalos dice que quiere pactar. Su abogado vuelve a tantear a la Fiscalía y amaga con tirar de la manta. El letrado reiteró anticorrupción la disposición de su cliente, José Luis Ábalos, a cooperar y se comprometió a cerrar una cita para tratar los términos de una confesión. Claro. Pilar, ¿Ábalos quiere cantar? ¿Va a cantar? Mira, hay varios detalles interesantes de nuestra conversación con él. La primera de todos, él le tiene muchísimo miedo a la prisión. Muchísimo miedo. Entiende que ese es su fin social y político y personal último. Le tiene muchísimo miedo porque además este es un caso que va a ser muy largo, la instrucción, muy larga. Recordemos que Bárcenas estuvo 2 años y medio en prisión preventiva. Y luego la parte que tuvo que cumplir de cumplimiento efectivo de pena, y esto puede provocar que los próximos 20 años de su vida en un señor que ya tiene más de 60 se dediquen a esto, por lo tanto que de facto su vida termine. Entonces, ante la posibilidad cierta y real de la cantidad de indicios que hay, él, después de la entrada en prisión de Santos Cerdán y después de ver cómo el PSOE le ha tratado, pues está en una posición en la que dice, oye, empecemos a tirar y empecemos a ver. Hay algo de lo que él se enfada muchísimo. Se enfada por 2 cosas. La primera, él dice que, y es cierto, que si él no hubiera tenido esta vida tan disoluta con las mujeres, que si Jessica no hubiera existido, que si no hubiera existido Anaís y que si no hubiera existido esto, pues que el fragor mediático que se ha producido alrededor de esto hubiera sido distinto. Y es muy probable que sea así. Es decir, el elemento, lo que pasa que esto es como los trajes de Camps, pues es que al final los trajes de Camps son la nada en comparación con la corrupción que había en esa época en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pero sin embargo se convierten en el símbolo. Y es verdad que Jessica se ha convertido como en el símbolo de esto. Entonces él acusa mucho que a él le ha destrozado la vida personal, no las acusaciones de corrupción, sino las acusaciones de prostitución. Que ha robado por amor. Con permiso, a mí me recuerda un poco a la famosa frase del futbolista fallecido, George Best, que era alcohólico. Decía, entre mi casa y si no hubiera existido los bares al lado de mi casa, yo hubiera sido mejor que Pelé. Pero bueno, o sea, en cualquier caso, sobre Ábalos hay algo que le estaré siempre profundamente agradecido a don José Luis, y es que ha abierto el debate sobre la necesidad de empresas
como Traxa, como Ineco, y sobre todo sobre la conformación de su plantilla y cómo al final es absolutamente sencillo colocar enchufadas que están a cargo de dinero público. Eso ha abierto, por ejemplo, a la gente a mirar sus cuentas y a ver que, por ejemplo, Ineco, Traxa, se gasta 895 millones de euros en pagar nóminas al año. Y la gente ha empezado a ver a qué se dedica Traxa y sobre todo yo creo que debería empezar a preguntarse si eso no lo podía hacer una empresa privada, fomentando la competencia en el sector, abaratando costes y seguramente prestando un mejor servicio. Y sobre todo lo que ha empezado a ver es hacerse la gran pregunta: ¿cuántos enchufados, enchufadas, amantes, personas de catálogos, etcétera, etcétera, sobrinas, familiares, mira, de los familiares está bien tirado ahí, puede haber en plantilla? ¿Y cuánto puede influir la mano de un político en decir, oye, mira, contrátame a esta, que de repente, como dice Koldo, mira a Nicoleta, que es que se va a ir a vivir a Valencia, no todo el mundo vale para darle a esto toda la vida, y a lo mejor quiere una casa aquí, echarle una mano con un puesto, Amsterdam. Pero, no, totalmente de acuerdo, de hecho, habría que cerrarlas o venderlas todas. Siempre hablamos yo concretamente de Radio Televisión Española, que habría que privatizarla, cerrarla, dinamitarla, pero es que hay muchas empresas públicas y ninguna es necesaria, ninguna. Dicho lo cual, comentabas, Pilar, lo que más le ha fastidiado a Ábalos es el tema de la prostitución, porque es lo que más daño le ha hecho, no tanto el tema de la corrupción, sí. Pero la clave es, él parece ser que está dispuesto a cantar precisamente para llegar a un acuerdo con Fiscalía. Koldo García también ha puesto precio a la colaboración con la Fiscalía, que básicamente consiste en blindar a su familia y una condena asumible para él. Y el propio Ábalos, en la entrevista que publicáis en OK Diario, uno de los titulares dice que la cárcel ablanda y Cerdán ya no es el mismo. Claro, es que el problema es que están ante el dilema del prisionero, en el que básicamente el primero que cante y el primero que colabore, o sea, ellos tienen dos opciones, que es una de ellos que se protejan todos entre sí. O entonces, que canten todos. No, o que cante uno. O que cante uno. Porque claro, si se protegen todos entre sí, si cantan todos, están fastidiados, porque entonces sale toda la luz y todos van con la máxima presión. Si no canta ninguno y rezan a todos los dioses que se les ocurran para que no encuentren el dinero, que esa es la siguiente parte de la cuestión, que no encuentren el dinero y que al final se quede simplemente en unos audios, pero que no tenga más material probatorio, pues será mucho más difícil una condena, por lo menos en los niveles en los que se les podría condenar. El problema que tienen es que es el punto intermedio, que es que uno de ellos cante, porque si uno de ellos canta, lo que va a provocar es que el que haya cantado el primero va a tener una serie de beneficios, tanto penitenciarios como a efectos de la condena, como a efectos de todo el procedimiento, etcétera, que le va a provocar una reducción de condena drástica respecto a lo de los demás, con un incentivo que era lo que hablábamos antes. O sea, el caso de la Gürtel, o la Púnica, desde que empieza a instruirse hasta que se juzga, pasan muchísimos años. De hecho, en Púnica hay un montón de cosas que todavía no se han juzgado. Ignacio González estuvo un montón de tiempo en prisión y su caso todavía no se ha juzgado. Entonces, claro, el tema, bueno, de hecho, Zaplana le acaban de condenar ahora a 14 años de prisión por un caso de cuando era presidente hace 20 y pico años. Entonces, claro, ellos tienen dos urgencias. La primera, que la instrucción acabe relativamente pronto, para que este caso, tanto en una u otra dirección, son personas que ya tienen del entorno de 60 años los tres, Koldo es un poco más joven, pero Santos, Cerdán y Ábalos sí que tienen del entorno de 60, es que su vida se acaba con este caso. Entonces ellos tienen esta primera urgencia y, claro, ahora Ábalos, ellos habían quedado al principio, Koldo y Ábalos, si os acordáis, ya hubo rumores sobre que querían pactar con la Fiscalía y de repente se echaron atrás. El motivo por el que se echaban atrás era porque Santos Cerdán les había dicho que tenía una especie de jugada maestra en la que iba a destrozar y reventar todo, que era la estrategia esta de decir que era por tal. Pues vaya visionario, qué visionario. Claro, entonces, en cuanto estos dos tíos, tanto don José Luis, que me encanta que le llamemos don José Luis, bueno, como don José Luis, también lo llamamos don Corleone. O sea, sí, a mí me gusta más don Corleone, con todos los respetos, porque ya al final hacemos un mito de esto. Total. Entonces, que mientras cuando Ábalos y Koldo de repente ven que Santos Cerdán, pues su estrategia maestra era una estupidez, pero gracias por ahorrarme el insulto. Suicida total. Entonces, cuando de repente dicen, oye, es que aquí de esto no nos libra ni Dios, hay muchas más pruebas de las que parecen, se están acercando, entonces vamos a ver esto. De hecho, todas las entrevistas que han dado las novias de Ábalos no son entrevistas dadas de que de repente todas hayan descubierto eso, son entrevistas que han dado ellas dirigidas por Ábalos. Y en cuanto él vio que no tenían el impacto que querían, porque al final se acaban ridiculizando por la propia dinámica de la entrevista, en la que es más interesante el morbo que el otro, fue cuando él ya tiene sus 5 horas con José Luis, con Ábalos, en las que nos empieza a contar todo esto, en la que claramente está diciendo, oye, aquí cuidado que tiramos. Y por cierto, una última cosa y ya termino. Lo más importante de la entrevista en realidad es la parte en la que habla de Marlaska. Sí. Cuidado con esa parte, porque esa es muy importante, porque lo que dices, oye, ¿por qué me están investigando a mí por una trama de adjudicación de mascarillas cuando Marlaska compró las mismas y más caras? Correcto. Y ojo que el Ministerio del Interior
que le echó al muerto a Transporte cuando firmó un papel que dijo, oiga, a soluciones de gestión me la recomiendo este señor. Exacto. Yo creo que desde entonces está un poco cabreado Ábalos con... Pero yo creo que es muy difícil, sobre todo por la vía de los hechos y de lo que ha ocurrido recientemente, decir que esta gente se ponga de acuerdo, porque parten de una relación ya de absoluta desconfianza. Totalmente. Es decir, pensemos que esta gente hace años, es decir, en los momentos felices se estaban grabando las conversaciones. Sí. O sea, yo no grabo las conversaciones que tengo con amigos o con mis compañeros de trabajo. Y esta gente lo estaba haciendo. Es decir, aun cuando haya un interés común de llegar a un acuerdo, es muy difícil porque ya parten de la más absoluta desconfianza. Yo ahí no lo veo porque lo vemos, cómo discuten, todo lo que está filtrando, porque es lógico. Es decir, al final cada uno quiere salvar su culo y no se fía del otro porque piensa que el otro también va a querer salvar su trasero. Y esto es importante porque, efectivamente, aquí todos se grababan a todos. Hombre, a Santos Cerdán todavía no lo han encontrado grabaciones, pero lo que desmontó completamente a Santos Cerdán, por eso lo veíamos tan preocupado en el escaño, en el Congreso, cuando sale el informe de la UCO, empezó a buscarse en el informe Santos Cerdán, y lo que él no sabía es que Koldo había grabado absolutamente todo. Perdón. Y Ábalos también ha grabado conversaciones con ministros, ha grabado conversaciones con Pedro Sánchez. Koldo tiene grabado incluso conversaciones con Begoña Gómez. Por lo tanto, aquí hay una clara desconfianza entre unos y otros, y lo que está comentando Pilar me parece muy relevante. Inicialmente, Koldo y Ábalos no cantaron porque Santos Cerdán les dijo que tenía una jugada maestra. Si la jugada maestra es decir que todo es fruto de una conspiración, te ha salido como el culo, amigo, porque te has ido a prisión y veremos por cuánto tiempo. Y ahora, lógicamente, se están replanteando, tanto Koldo como Ábalos, el cantar. Y algo muy importante, ¿qué papel juega Pedro Sánchez en todo esto? Porque lo que ya ha afirmado Ábalos en esta entrevista con OK Diario es que Pedro Sánchez sabía, meses antes de la detención de Koldo, que la UCO estaba investigando a Koldo García. Es decir, que les puso sobre aviso. Y otra derivada importante, una de las amantes de Ábalos, Andrea de la Torre, en una entrevista también reciente en Telemadrid, hace pocos días, dijo que Santos Cerdán, cuando ya estaba el foco sobre Ábalos, le hizo una oferta a Ábalos y le dijo, tranquilo, deja el acta, pero te vamos a cuidar, como la mafia, te vamos a cuidar, te vamos a colocar en la consultora de Pepiño, ¡Hombre! Te vamos a dar tertulias y hasta te vamos a dar una columna en prensa. Tranquilo, te vamos a mantener. Por cierto, hablando de lo de las columnas en prensa, vamos, es que es una obviedad cuál es el periódico, pero ¿cuál es el periódico que iba a darle una columna al defenestrado por corrupción José Luis Ábalos a petición del Partido Socialista de una forma tan sumamente liviana? ¿Hay algún periódico cercano al Partido Socialista en este país? ¿Tú crees? No, yo creo que no. No. Leyendas urbanas. Pero es la veracidad de las declaraciones. Yo, por ejemplo, desde la percepción que es subjetiva, es cuando la tía dice... Es que habló de una columna, pero no sé qué es eso. O sea, no sabía lo que era la columna. Eso, para mí, era un signo de que la tía estaba hablando, pues, con certeza de lo que había escuchado. Y Andrea Latorre decía también que Pedro Sánchez lo sabía, era conocedor de la trama. Claro, pero sobre todo, de verdad, hay algo que sucedió en ese ambiente del Ministerio de Transportes y es lo de la figura de Víctor de Aldama, que es el que todo parece indicar que les conecta con otras cuestiones que están, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, de verdad, a mí como ciudadano de este país, a mí me inquieta mucho la figura, este tipo de figuras que tienen tan buenas conexiones en Caribe y que de repente en esa época se rodearon o entraron hasta el último pasillo del Ministerio de Transporte y también participaron en reuniones en Ferraz. Y de verdad, o sea, me cuesta mucho pensar que Pedro Sánchez no supiera nada, ni siquiera de quién era Víctor Aldama o de lo que hacía la persona que está, de verdad. O sea, yo creo que la persona que ha insonorizado, si Pedro Sánchez no sabía nada, ya no solamente los despachos de Ferraz, sino la mampara que situarían en el Peyot para aislar a Pedro Sánchez, debe ser el mejor colocador de aislantes de todo España. No se cree nadie realmente que Pedro Sánchez no lo supiera, como tampoco no se cree nadie que nadie estuviera al tanto de la actividad de Víctor Aldama o lo que desarrollaba, porque es que estaba, de verdad, está conectado con todo, está conectado con el rescate de Europa. Víctor Aldama también fue contratado como asesor de Huawei, que a la vez era cliente de la consultora de Pepe Blanco, que era
a su vez, donde todo el mundo sospecha que Santos Cerdán le había ofrecido un puesto, todo presuntamente, a José Luis Ábalos y dejaba el acto de diputado. Es decir, yo tengo la sensación de que todo esto es un círculo. Bueno, mira, dentro de ese círculo no hay nada que no esté conectado. Mira el viaje, lo que hace mira el viaje de Georgia. Es decir, uno se plantea qué hacía ahí Aldama con Begoña, con el presidente de la Audiencia Nacional, con la directora de la Guardia Nacional que filtró la sentencia absolutoria con la directora de la Guardia Civil. Trapero. Claro, es que uno piensa en esa organización mafiosa que ha visto en muchas películas donde uno puede ser un día llevar un restaurante, otro día cargarse otro tío, es decir, pero hay una trama en la que estaban todos ahí muy estrechamente ligados. Bueno, fijaos, vamos a permitirme que cambie de tema porque estamos hablando de corrupción del PSOE, pero luego están... Esto es gravísimo, veremos en qué termina. De momento Santos Cerdán en la cárcel, pero luego tenemos un problema social de primer orden. Esta semana ha habido manifestaciones, ha habido protestas, no solo en Alcalá de Henares, donde una joven ha sido violada por un inmigrante ilegal procedente de Mali, sino en otras ciudades. En Sabadell ha habido protestas, ha habido algaradas, en una ciudad, en un pueblo de Cádiz también, en las últimas horas. Se ha producido también algaradas en las calles. El ambiente de inseguridad que se respira en los últimos tiempos en muchas ciudades de España es creciente, procedente además derivado de la inmigración ilegal. En Alcalá de Henares el gobierno ha abierto un centro por el cual han pasado 1.600 inmigrantes ilegales desde hace más de un año. Y la inseguridad ha sido creciente en esta ciudad. Pero la Aspita se produjo... hace muy pocos días, en donde pues una joven, el pasado 28 de junio, resultó presuntamente violada en las inmediaciones de este centro por un joven procedente de Mali que la violó vaginal y analmente y luego, para más inri, se hizo un selfie con ella. Esta persona, presunto delincuente, lógicamente, hasta que la justicia termine lo contrario, ha sido detenido, está en prisión y la gente está indignada. Atención a estas declaraciones de unas jóvenes de Alcalá. Se callan las informaciones de las personas violadas. Eso no interesa. Yo quiero saber dónde está Irene Montero, dónde está Yolanda Díaz para defender a estas personas. Como dijeron una vez, hay violadas de primera y de segunda. Las violadas por los moros o los negros no valen para nada. Esto es cierto, el gobierno silencia las violaciones que son cometidas por determinados colectivos, casualmente de religión musulmana, inmigrantes ilegales, pero otras, sin embargo, las ensalzan cuando son españoles. Segunda derivada, la indignación de la gente, en este caso de un trabajador de Alcalá. Puedes preguntar lo que quieras. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque vengo de trabajar para que ellos coman, ¿vale? Y encima violan a una niña. Yo tengo una hija de 10 años y no quiero mañana que le pase eso a mi hija. Y la próxima manifestación no va a ser aquí, va a ser en Primo de Rivera, pero de otras maneras. No así, no así. ¿Cuánto lleva? ¿Eres de aquí de Alcalá? Sí, siempre. ¿Cuánto lleva el centro abierto? Llevará un año y algo. Y desde entonces que lleva abierto nada más que hay problemas. Solamente hay problemas, solamente. No los queremos aquí. Y ya está, no los queremos aquí. Cierre total. Total, fuera. Que lo coja quien quiera en su casa, pero nosotros no. Y no tengo por qué trabajar yo para que ellos coman. No, que son ilegales y punto. La palabra lo dice. Ilegal. Ilegal es ilegal. Punto, no hay más. La alcaldesa de Alcalá, del Partido Popular, ya ha reclamado el cierre de este centro. ¿Y qué está haciendo el gobierno? No solo lo va a mantener abierto, sino que está enviando más inmigrantes ilegales procedentes de Canarias a Madrid y otras regiones de España. ¿A todas? No. A Cataluña y el País Vasco no va a enviar más inmigrantes. Óscar y Pilar. Mira, si vamos a los datos, y esto no es una opinión, son solo datos, ya son contundentes. Si nos referimos solo a los menores de edad extranjeros, duplican la delincuencia de los españoles, siendo mucho más pequeña la población. Es decir, escuchas a esta gente y desde luego estás escuchando a la gente que padece la inmigración. No, efectivamente, como decía Irene Montero, que ven sus mansiones, que ven totalmente aislados. Es decir, hay un problema de fondo y es que hay una invasión inmigratoria. Es decir, la inmigración es
es un fenómeno natural desde que el hombre es hombre. El problema es cuando viene inyectado y ya está descontrolado. Es que están entrando en España más de 750.000 inmigrantes al año y además alentados por el gobierno. Por un lado, se demuestra la hipocresía ideológica porque si nos vamos a los menas, vemos cómo los están utilizando, es decir, porque los están metiendo en Madrid y después no los quieren. Cuando quieren meterlo en su centro de Fuenlabrada, ahí no les gusta, pero en Pozuelo sí. ¿Por qué? Porque es como meter un avispero. Es decir, Pozuelo, cualquiera lo sabe, es un repelente contra el progresismo como toda la Comunidad de Madrid. No votarían jamás a la izquierda. En Pozuelo, concretamente, en torno al 70% solo la suma de Vox, más Partido Popular, ¿no?, que gana desde tiempos inmemoriales. Y van a enviar 400 inmigrantes. 400 inmigrantes. Eso es la descomposición y, sobre todo, es decir, es generar el caos en un municipio donde hay una cierta calidad de vida. Pero es que en el caso de Alcalá de Henares es dramático porque ¿cómo puedes tener ahí a 1.700 personas? Y además hay un dato, es decir, este hombre se estaba sacando un selfie hasta que llegó el ciclista, que paró todo eso porque no sabemos dónde hubiera terminado. Es decir, y yo quiero apelar aquí porque sí, he escuchado a la alcaldesa de Pozuelo quejarse, pero es que el Partido Popular está tragando. Es decir, con ruedas de molino. Es decir, cuando el PSOE impuso esta política, porque lo impuso de menas, el PP dijo que había que aceptarlo como partido de Estado. No tienes que aceptar estas imposiciones porque están generando un caos social que afecta a la gente más trabajadora, por supuesto. Ahora que esta semana estamos especialmente sensibilizados con el tema en Madrid por este hecho absolutamente horrible y deleznable, merece la pena hacer una reflexión más profunda, cuanto menos, sobre el problema de origen. El problema de origen no es el reparto que se hace de los menores desde Canarias. Ese no es el problema. El problema es que lleguen a Canarias. Exacto, es la clave. Porque uno escucha las reflexiones que hacen desde Canarias, concretamente el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es un tipo del Partido Popular extremadamente duro con esta cuestión, sorprendentemente tanto que en el sentido positivo del término no parece ni del PP. Cuando uno escucha su realidad, es que tiene razón, es que ¿por qué esto que nosotros hemos vivido esta semana en Madrid tienen que soportarlo ellos en Canarias, que son tan españoles como el resto? El problema no es que el resto de comunidades autónomas rechacemos que se nos mande un problema que existe en un territorio de España y del que somos todos corresponsables, porque evidentemente un tipo de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas o de La Palma no tiene por qué soportar que le lleguen cayucos cada día. Y el resto de los españoles no nos podemos desentender de eso. El problema es que hay que evitar que haya un efecto llamada por parte de las mafias que saben que en cuanto los dejan a 2 kilómetros de la costa se les va a atender, se les va a repartir y se les va a dejar allí. Y el problema que tenemos es que cuando se plantean soluciones, como por ejemplo hizo Miguel Tellado, diciendo que lo que había que hacer era mandar a la Armada con efecto disuasorio, no para disparar a los cayucos, sino con efecto disuasorio, lo que se hace es que la gente se ríe y te dicen que eres un racista. Pero claro, racista tenemos que ser ahora cuando nos llevan o nos derivan al debate en el que cuando de repente se viola a una persona, la gente con toda la lógica, en vez de hacer el análisis que sería real, que es que eso es un porcentaje nimio del total de los que vienen y que la mayoría quiere trabajar y que este ha sido uno solo, no pueden plantear un debate serio ni formal porque el gobierno, como estaba diciendo antes Óscar, lo único que quiere hacer es hacer política para destruir gobiernos del Partido Popular, mandando menas con el objetivo de generar una inseguridad que les derive en que en el mejor de los casos Vox crezca, que es lo que también pretende el PSOE, o en el peor de los casos se genere un caos en la ciudad que acabe derivando en que haya un estallido social. Pues es que fijaos, hay muchas derivadas y lo hemos abordado en alguna ocasión y lo seguiremos abordando, pero uno es el efecto llamada, es decir, aquí es evidente que están entrando cientos de miles de inmigrantes ilegales. Y eso es responsabilidad del gobierno. Y una vez aquí, efectivamente, la clave no es el reparto, porque Canarias es España y hay que ayudar a los canarios que tienen este problema y es muy grave. Sino qué se hace también con los inmigrantes una vez que están aquí. Porque lejos de combatir la criminalidad, son inmigrantes ilegales, reciben pagas y yo estoy a favor de la inmigración siempre y cuando aporten. Los españoles éramos inmigrantes, emigrábamos a otros países, pero ¿qué hacíamos? ¿Nos dedicamos a violar y a robar y a no integrarnos en la sociedad? No, íbamos a trabajar. Por lo tanto, la mejor forma de integración social es el trabajo. Y en los que no trabajen y a los que violen, no solo hay que expulsarlos, sino que desde luego hay que sancionarlos y castigarlos. Rubén, un titular. Un titular simplemente. Estoy de acuerdo contigo con lo que comentabas. Yo en absoluto soy contrario a la inmigración. Eso no quiere decir que yo no sea contrario a la inmigración ilegal. Las fronteras de un país se tienen que controlar porque es una de sus competencias más importantes y no la más importante, la más relevante. Entonces, cuando suceden estas cosas, yo apelo a una gran racionalidad. A la gente de los barrios, porque cuando realmente al final atraes ese tipo de inmigración, que es una inmigración pobre y además
que viene atraída entre otras cosas porque es verdad que hay una parte de eso que se subsidia, subsidios con los que había que terminar, porque pero una pequeña cosa simplemente, a la gente cuando sufre esos problemas en los barrios es como cuando, yo no sé si habéis tenido algún vecino problemático alguna vez en vuestro edificio. Sí, sí. De verdad lo desequilibra todo. Pero le han transmitido el concepto de que cuando la gente se quejaba era xenófoba. Y no es cierto, no es xenofobia. La gente lo que quiere realmente es que no quiere que le digan es que si ve problemas en su barrio derivados de la inmigración ilegal, que no tendría que haber entrado, y no digo la inmigración, digo la ilegal, porque eso desequilibra realmente. O sea, una función del país es vigilar sus fronteras. Cuando la gente ve que eso genera problemas en sus barrios, no le puede decir a la gente ni que es racista o que eso no existe, porque en realidad le estás transmitiendo una mentira. Fíjate, yo siempre pongo el caso de la comunidad china. Los chinos también son inmigrantes. Pero qué casualidad, tampoco hay... O sea, la gente no se manifiesta contra los inmigrantes chinos, ni se manifiesta contra los extranjeros británicos. Ni los ucranianos. Ni con los ucranianos, que han venido cientos de miles a este país y no han provocado ni un solo problema. En fin, el tema da para mucho. Hemos preguntado sobre esta cuestión a nuestros oyentes. Victoria, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Sí, antes de nada quería dar las gracias a las más de 500 personas que han dedicado su tiempo en respondernos. Hoy hemos preguntado por Twitter, ¿notas mayor inseguridad en las calles debido a la inmigración ilegal? Hemos dado 3 respuestas posibles, sí, mucho más, ni más ni menos o menos, y ha ganado por goleada sí, mucha más, con un 93%. Ahora procedemos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. La inmigración ilegal en este país va a ser el caballo de batalla, ¿eh? Lo que tienen que hacer los inmigrantes que vienen ilegalmente a este país, los que vienen ilegalmente, me parece maravilla. Yo tengo gente inmigrante trabajando conmigo y son estupendos. Lo que no quiero es la inmigración de violadores, asesinos, ladrones, como está pasando en Barcelona, Madrid y las grandes capitales de este país. Bueno, yo ya os hablo desde Alcalá de Henares. En referencia a lo que ha pasado estos días, pues estamos indignados, estamos hartas, cansados. Yo he notado que hay más atracos, por ejemplo, también más asaltos a tiendas, a negocios, tirones de bolsos a señoras, y en general más inseguridad. Tajantemente sí, mucha más inseguridad. En general, todo. La ocupación, la gente en general delinquir, tengan papeles, no tengan papeles. Claro, los detiene la policía, entran por una puerta, salen enseguida y no se hace nada de nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias a mis queridísimos tertulianos. Rubén Arranz, gracias, amigo. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Óscar Rivas, seguiremos tratando este tema que es ciertamente preocupante y tú además lo conoces en profundidad. Y mi queridísima Pilar Rodríguez Las Santos, presidenta de OK Diario. Última hora, por cierto. Última hora, el nuevo número 2 de organización del Partido Socialista, que tomaba posesión dentro de una hora, ha tenido que dimitir antes de entrar por presuntas acusaciones de acoso y abuso sexual. Veremos si la nueva secretaria de la organización, que adjudicó dinero a la trama en su etapa de consejera de Transportes de la Generalitat Valenciana, no dimite el lunes. Por cierto, su jefe de gabinete era el abogado de Levantina, la empresa número 1 de ¿Qué dicen de esto las feministas del PSOE? Esas feministas. Pues a ver todas las de ayer. Cuidado, no paséis por Ferraz, no sea que os ofrezcan un puesto. Oye, y por cierto... No, si es delincuente, sí, yo no lo soy. Por cierto, renovación en la cúpula directiva del Partido Socialista, y estos son los mejores que han encontrado. Los mejores, a un imitador de Rejón. Pero es rapidísimo, pero es fascinante que intentas evitar el escándalo de los puteros y te sale un putero. Intentas evitar el escándalo de las corruptas y nombras una corrupta. Es que, de verdad, la conclusión de todo esto es que todos lo son. Todos. Está podrido. El PSOE está absolutamente podrido. Bueno, nosotros vamos a continuar. Ahora vamos a repasar las principales noticias económicas de la semana y después vamos a dedicar un reportaje especial sobre otro gran problema social en España. Atención, colapso en el transporte público. Renfe, los trenes colapsados y también los aeropuertos colapsados. Tela. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.